Bueno chicos, vamos a sacar la matriz inversa mediante Gauss-Jordan, ¿sí? De este lado vamos a tener la matriz a la cual le queremos sacar la inversa y por el otro lado vamos a tener la matriz identidad, la cual debe tener la misma dimensión que dicha matriz. Una vez que tenemos eso, tenemos que comenzar con el pivoteo. ¿Qué significa eso? Fíjense en que acá al inicio de la matriz el primer elemento es 2 y acá no puede haber un 2. Siempre el pivoteo me quiere decir que debo tener un 1. Entonces, debemos modificar toda esta fila multiplicándola o dividiéndola por algún valor que acá me habilita que me quede un 1. Entonces, una de las formas que lo podemos hacer es decir, bueno, vamos a multiplicar a la fila 1 por un medio. Entonces, ¿cómo sería? 2 por un medio que me quedaría 1, 1 por un medio que me queda un medio y así sucesivamente con todos los elementos de esa fila. Una vez que modifiqué la primera fila, las otras dos, por el momento, se van a notar exactamente igual. No hay cambios. En el siguiente paso, ahí sí va a haber cambios, ¿sí? Fíjense, la fila a la cual yo modifiqué queda exactamente igual y no cambia. Luego, debajo del 1 me va a habilitar a que pueda escribir los ceros. ¿Sí? Hacen que estos elementos se transformen en 0. ¿Sí? Fíjense también que otra de las cosas, yo acá marqué en verde tanto la primera fila como la primera columna. Son aquellas con las cuales voy a trabajar y poder hacer los determinantes elemento a elemento. ¿Para qué? Para poder modificar todos estos elementos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos va a quedar de esta manera. 1 por 2 menos 1 por un medio. Y eso me va a dar 5 medios. Luego, 1 por 4 menos 1 por 3 medios. Y me quedan 11 medios. 1 por 0 menos 1 por un medio. Y me queda un medio. 1 por 1 menos 1 por 0. Y me queda el 1. Luego, 1 por 0 menos 1 por 0, que me queda el 0. La siguiente fila, ¿cómo va a ser? 1 por 1 menos 0 por un medio. Y me quedaría el 1. 1 por 3 menos 0 por 3 medios. Y me quedaría el 3. Y así sucesivamente, componente a componente. Bien, fíjense en que ahí ya tenemos el primer paso. Ahora el segundo. La idea es que en esta fila, el primer elemento que no sea 0, tendría que tener un 1. Y fíjense en que yo acá tengo un 5 medios. ¿Cómo puedo modificarlo para que me quede 1? Bien, en lo que es fracciones siempre se hace que tengamos la fracción, la cual tenemos, y multiplicarla por su inversa. O sea, 5 medios por 2 quintos. Y eso me habilitaría que me dé 1. Por ende, tendríamos que decir que multiplicamos a toda la fila 2 por 2 quintos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? 5 medios por 2 quintos me da 1. 11 medios por 2 quintos, 11 quintos. Y así con todos los elementos de esa fila. Como ya modificamos la fila 2, las otras dos filas, fíjense, las volvemos a copiar exactamente igual. No hacemos modificaciones. En el siguiente paso sí vamos a hacer las modificaciones. Fíjense en que esta columna ya la copiamos igual. Acá tengo el pivote que es el 1 y entonces tanto arriba y abajo de ese 1 se completa con 0. Ya estos elementos se anulan, me dan 0. Luego vamos a trabajar con esta columna y esta fila para modificar los elementos de esta y esta. Entonces, ¿cómo sería? 1 por 3 medios menos un medio por 11 quintos. Me daría 2 quintos. 1 por un medio menos un medio por un quinto. Me da 2 quintos. 1 por 0 menos
1 medio por 2 quintos, menos 1 quinto. 1 por 0, 0, menos 1 medio por 0 me da 0. Lo mismo tenemos que hacer debajo. 1 por 3 menos 1 por 11 quintos, 4 quintos. 1 por 0 menos 1 por 1 quinto, menos 1 quinto, y así sucesivamente, ¿sí? Armamos. Último paso, casi anteúltimo, si vamos al caso. ¿Vieron que tengo que hacer el último pivote? Yo acá tengo un 4 quintos. Y la idea es que acá me quede un 1. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? A toda esta fila multiplicarla por 5 cuartos, ¿sí? Porque si multiplico 4 quintos por 5 cuartos, ya me da 1 y es lo que yo necesito. Por ende, a toda la fila la multiplicamos por 5 cuartos. Y recuerden, como modificamos la fila 3, las otras dos las anotamos exactamente igual. En el último paso sí va a haber modificaciones. Estas dos columnas idénticamente. Y acá donde tengo el pivote, por arriba, ¿sí? Los elementos ya se transforman en 0. Fíjense en que la fila también que está en rosa sigue exactamente igual y no se modifica. Lo que vamos a modificar son estos 6 elementos que tenemos acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? 1 por 1 quinto menos 11 quintos menos 1 cuarto me da 3 cuartos. 1 por 2 quintos menos 11 quintos por menos 1 medio, 3 medios. 1 por 0, 0 menos 11 quintos por 5 cuartos menos 11 cuartos. Y ahora la última fila. 1 por 2 quintos menos 2 quintos por menos 1 cuarto, 1 medio. 1 por menos 1 quinto menos 2 quintos por menos 1 medio nos da 0. 1 por 0 menos 2 quintos por 5 cuartos menos 1 medio. Esa matriz que obtuvimos es la inversa de la matriz que tenemos acá, ¿sí? Bueno, y ese sería todo el método de Gauss-Jordan.